amada iglesia, que me acompañe de pie en sus Biblias a Hechos, capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos del 32 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tiene, amada iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, yo te ruego, amado Padre celestial, que tú me ayudes a predicar tu palabra con el mismo temor reverente con el cual este pueblo fue lleno al ver esta situación. Yo te ruego, Padre, que ese mismo temor reverente que tú provocaste en medio de tu iglesia, tú lo provoques en medio nuestro, para que vivamos de una manera que te glorifique, Señor. Una manera que provoque en nosotros, Señor, una santidad y una genuina comunión en medio nuestro. Por Cristo Jesús yo te lo ruego, Señor nuestro. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, amados? Hay sermones que son difíciles y este es uno de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han ido de compras y han comprado algo como si fuese original, pero que luego resultó ser una imitación? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Compró una cartera de cuero y a la semana se estaba despellejando. Compró un reloj de oro o unas pantallas de oro y a la semana usted tenía hongo en la oreja porque realmente no era de oro. Se compró una sortija de un supuesto diamante y a la semana se le cayó y era circonia. O sea, un total engaño, una total decepción. Pero más que decepción, esto es fraude. Es un delito. Porque hay una intención clara de engañar cuando se quiere proyectar algo falso como si fuese algo genuino o verdadero. Y ahora bien, si esto es serio,
en términos materiales, ¿cuánto más serio será en los términos espirituales? Porque una cosa es falsificar un producto y otra es muy distinta, tratar de falsificar una vida espiritual. Una cosa es engañar a un cliente y otra cosa es pretender engañar al Espíritu Santo de Dios. Y conforme nosotros hemos estado viendo en esta narrativa, de hecho, hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo ha estado obrando poderosamente en medio de su iglesia, produciendo un avivamiento en el pueblo, aun cuando se ha levantado oposición. Y cuando llegamos a esta sección, Lucas nos muestra con más detalle cómo se ha estado manifestando esta obra genuina del Espíritu en medio de la iglesia. Vemos a una iglesia que está abundando en gracia, que abunda en unidad y en un cuidado mutuo. Es lo que nosotros quisiéramos que hubiese en todas las iglesias: cuidado, unidad y gracia abundante. Sin embargo, en medio de ese ambiente tan hermoso de comunión surge una realidad, y es que no todo lo que parece espiritual es verdaderamente espiritual. No todo el que parece ser un verdadero, genuino creyente que está dando con genuina intención es así. Sino que por medio de este pasaje, Lucas nos deja ver cómo una pareja se deja tentar por el mismo Satanás para mentirle al Señor en un aparente acto de generosidad, pero que realmente es lleno de hipocresía. Lo que provoca que Dios ejerza un juicio bastante severo, provocando que haya un temor reverente, no solamente en la iglesia, sino en todos los que viven en esa comunidad. Y esto nos lleva a lo que viene a ser nuestra idea central en este sermón. Y es que una iglesia que desea una genuina comunión vive bajo el temor reverente que produce la santidad de Dios. Una iglesia que desea una genuina comunión vive bajo el temor reverente que produce la santidad de Dios. Por eso hemos titulado este sermón Una genuina comunión. Lo primero que nos encontramos, los versículos 32 al 37 del capítulo 4, es a esta iglesia viviendo en la comunión del Espíritu. Todo comienza hermoso. El autor Lucas nos dice que todos eran de un corazón y de un alma, y que ninguno decía poseer lo que era suyo, sino que todas las cosas eran de propiedad común. O sea, todos allí decían: mi casa es tu casa, mi nevera es tu nevera. Yo no sé, ¿verdad?, si a usted le ha sucedido, por ejemplo, cuando yo voy a casa de mi papá, yo no le pregunto a mi papá si puedo coger algo de la nevera, aunque ya yo no vivo allí. ¿Yo qué hago? Llego a casa de mi papá, abro la nevera y cojo lo que hay allí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estoy como si fuese mi casa. Voy a casa de mi suegra, no, ahí le pido permiso. Pero, ¿verdad? Se supone que si somos una sola carne, también yo puedo abrir la nevera porque mi casa es su casa. Y eso es lo que estamos viendo en esta iglesia. Hay una comunión tal que la gente no dice que esto es mío, esto es tuyo. No, cada quien, todo lo que tiene, lo comparten, lo poseen, al punto que los apóstoles siguen dando testimonio de Jesucristo. Ellos están concentrados en la misión, predicar a Jesucristo, y la iglesia está cuidándose mutuamente y ellos siguen predicando el evangelio. Dice que a un gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y dice que había abundante gracia sobre todos. ¡Wow! Una abundante gracia sobre todos. Era tanta la abundancia de gracia que había, versículo 34, dice que no había ningún necesitado entre ellos. O sea, nadie tenía ninguna necesidad. Eso sería perfecto, porque hoy nosotros y cada uno de nosotros que estamos aquí, de alguna manera, en algún momento hemos tenido alguna necesidad. Y posiblemente algunos de ustedes estén teniendo alguna necesidad. Pero en ese momento dice que no había ninguna necesidad entre ellos. ¿Por qué? Y dice la razón. Porque todo lo que poseían, tierras o casas, la vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Es decir, lo traían para que los apóstoles lo administraran y lo distribuyeran a cada uno según su necesidad. Ahora bien, hay dos cosas muy importantes que hay que aclarar aquí para que no cree ningún tipo de confusión. Lo primero que vemos aquí
es que los apóstoles no impusieron nada a nadie. ¿Ok? Lucas está describiendo la situación, pero más importante aún es que los apóstoles no le dijeron, de ahora en adelante todo el mundo tiene que vender lo suyo, tenemos que traerlo, lo tienen que traer acá para que podamos nosotros administrarlo y repartirlo. No vemos eso en ningún momento. Lo que Lucas está haciendo, está describiendo la situación en la iglesia primitiva. Él está diciendo lo que pasó. Él no está prescribiendo. O sea, él no está diciendo, de ahora en adelante la iglesia del Señor tiene que traer todo lo que tiene que venderlo y tenemos que vivir todos con un fondo común. Eso no es lo que Lucas está diciendo. Lucas simplemente está describiendo, no está prescribiendo. O sea, no está diciendo lo que tienen que hacer. De hecho, la mayoría del libro de Hechos es eso, es Lucas contando de lo que ya pasó, está describiendo lo que pasó. Claro, nosotros encontramos principios bíblicos que de alguna manera iluminan la manera en la que la iglesia debe comportarse según el propósito de Dios para con ella. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una generosidad que nace de corazones transformados por el Espíritu Santo. Nadie le dijo, vende tu casa y tráela. No, ellos decidieron hacerlo porque lo sintieron así en su corazón, conforme el Espíritu obraba en ellos, vieron necesidades, dijo, yo no quiero que mi hermano pase necesidad, yo voy a vender mi propiedad, aquí tiene todo el dinero, úselo como ustedes piensan, estas son mis necesidades, cubran las de los demás. Es un corazón completamente desprendido, generoso. Lo segundo que tenemos que ver aquí, que tampoco estamos viendo, es un gobierno comunista. Como quizás algunos pudieran utilizar este texto para decir que el comunismo es bíblico. No. Todo lo que ellos poseían era ¿de quién? De ellos. No era del gobierno, era de propiedad privada. Y cada uno vendía lo que quería. A nadie se le dijo que vendiera nada. Nadie. Todos tenían sus propias propiedades y el que quiso vender, vendió y trajo el dinero delante de los apóstoles para cubrir las necesidades. Cada uno actuaba desde su propio deseo de cuidar y suplir las necesidades de los demás. Lo que hace Lucas es describir una iglesia viviendo en una plena y genuina comunión marcada por una generosidad desprendida, un cuidado mutuo y una fiel administración. Ahora bien, Lucas, para dar más cercanía a esta narrativa, presenta a un ejemplo específico dentro de toda la comunidad y toma el caso específico de un hombre llamado José, a quienes los apóstoles, por su forma de ser, o sea, la forma de ser de José, le cambiaron el nombre y le pusieron por apodo Bernabé, que significa hijo de consolación. Es este hermano tan y tan desprendido, tan considerado por los demás. O sea, él se olvidaba de sí mismo para darse a los demás. Ese es Bernabé. Que donde quiera que había una necesidad, él llegaba. Había una persona enferma, él llegaba. Había una persona necesitada, él llegaba. Tanto así le decían, y el hijo de consolación. O sea, una persona que estaba pendiente de cualquier necesidad y allí llegaba y consolaba a la persona, pero no solamente le echaba el brazo, sino que le ayudaba. No era que solamente oraba con él, es que le daba, cubría su necesidad. Por eso dice que es hijo de consolación. De hecho, nosotros vamos a lo largo de Hechos, vamos a seguir escuchando acerca de Bernabé. Este Bernabé es el mismo que coge a Saúl recién convertido, a Saulo de Tarso, Pablo, y lo presenta a los líderes de la iglesia de Jerusalén para que lo acepten. Este hermano, yo lo conozco, él era un pecador, era un traidor, quería matar a todo el mundo, pero no, él se convirtió. Aquí lo tengo, acéptenlo en medio de ustedes. Ese es Bernabé, imagínense. Bernabé es el hombre que coge a Juan Marcos, el que había abandonado a Pablo en un viaje, y decide y le dice, dale una segunda oportunidad a Juan Marcos. Yo sé que él te abandonó, pero él ha cambiado. Él ahora está comprometido con la obra. Y coge a Bernabé y se lo lleva con él para su viaje. Este es Bernabé, un hijo de consolación. Y dice que Bernabé también poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así que lo que vemos aquí, tanto por el ejemplo de la comunidad que describe Lucas, como por este ejemplo específico de Bernabé,
es que esta iglesia y este hombre de alguna manera están reflejando el carácter de Cristo. ¿Por qué refleja Bernabé y esta iglesia el carácter de Cristo? Porque dice en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que Jesucristo, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. O sea, Jesucristo es el hombre perfecto que teniendo todo descendió, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Ese es el tipo de carácter que representa Bernabé. Lamentablemente, algunos falsos pastores usan esta narrativa para engañar a sus seguidores, pidiéndole que vendan sus propiedades y las siembren en el reino. Lo que no le especifican es que es su propio reino. Mientras ellos se hacen ricos y los otros se hacen pobres. Cuando debería ser que es para la justa administración de todos. Lo más triste es que hay personas que engañados por su propia codicia, pensando que yo siembro en el reino y voy a ser rico, ¿qué hacen? Venden sus propiedades, lo entregan todo, esperando que Dios le haga rico y después se dan cuenta que son más pobres. Lamentablemente caen en la trampa. Pero nosotros tenemos un llamado a que como Bernabé reflejemos el carácter de Cristo a través de nuestra generosidad y nuestro cuidado mutuo. A que como creyentes vivamos en una genuina comunión. No se trata de cuánto dinero yo tengo que dar, sino de la actitud generosa con la que damos, con la que nos cuidamos y con la que velamos por la unidad espiritual de la iglesia. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros para autoexaminarnos es si verdaderamente yo estoy velando genuinamente por las necesidades de mi hermano. Si genuinamente yo estoy pensando y poniendo a mi hermano por encima de mi propia comodidad. Si genuinamente yo estoy dando con generosidad. O si, por contrario, yo estoy demasiado apegado a las cosas materiales y me cuesta dar con generosidad. Entonces en el capítulo 5, Lucas nos presenta un caso completamente opuesto a Bernabé. Nos presenta una pareja compuesta por un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ellos vienen a hacer un contraste entre aquel creyente que tiene una genuina y verdadera comunión con Dios y aquellos que solamente buscan aparentar. La palabra de Dios nos dice que Ananías y Zafira vendieron su propiedad y luego decidieron quedarse con una parte y entregar otra parte a los apóstoles. La realidad es que si nosotros decimos, número uno, que lo que ellos estaban haciendo, o sea, la iglesia, no fue impuesta por los apóstoles, ni por nadie, sino que fue algo que quisieron hacer, pues el que Ananías y Zafira vendiera su propiedad fue algo que nació de ellos, y que trajeran una parte del dinero, pues también era parte, porque ¿de quién era la propiedad? De ellos, no era de nadie más. De hecho, sabemos por lo que Pedro sigue hablando que ellos tenían total control sobre ese dinero. El dinero era de ellos. Ellos podían hacer lo que ellos quisieran con ese dinero. Sin embargo, el problema no está en que Ananías y Zafira vendió el terreno en X cantidad y luego trajeron una parte de esa cantidad, sino que lo que nos dice Pedro, que el problema aquí era un problema del corazón. No tenía que ver con un problema de cantidad, sino de actitud del corazón. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Pero Pedro, versículo 3, dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Pedro está exponiendo aquí que en el corazón de Ananías lo que había era pura mentira y engaño. Que había sido llenado su corazón por el mismo Satanás. Versus los versículos anteriores que vemos que esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Aquí hay uno que ha sido llenado por el mismo Satanás. Una pareja que era parte de la comunidad de creyentes. Pero voy a seguir leyendo para que podamos entender por qué es el
corazón y no la cantidad. Versículo 4, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. No era tuyo el terreno. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. O sea, después de vender el terreno, el dinero no era tuyo. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Dónde? En tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema aquí no fue que él vendió el terreno y dijo, yo voy a separar esta parte y la voy a traer y esta otra parte la voy a utilizar para mi necesidad. El problema fue que él fue donde los apóstoles y dijo, aquí está todo el dinero de la venta del terreno. Pero luego se quedó con una parte. Aparentemente el terreno, aquí no dice cantidad, pero un terreno pues siempre tiene un alto valor, las propiedades tienen un alto valor. Muy posiblemente Ananías y Zafira vieron que Bernabé era tan y tan apreciado por todos en la comunidad que le pusieron un apodo que ellos también querían tener su propio apodo. Queremos ser conocidos también como hijos de consolación. Vamos a vender el terreno, vamos a llevar unos chavitos, pero vamos a quedarnos con una parte porque esto es nuestro por si acaso, tú sabes, uno nunca sabe. Por si acaso nos quedamos por lo menos con un chanchito aquí en el bolsillo y el resto pues se lo damos, porque esto no es obligado. Lo triste era que no es la cantidad, sino el corazón de ellos. Muy posiblemente lo que estaban era buscando reconocimiento, que la gente le aplaudiera, que la gente dijera, qué buenos son Ananías y Zafira, mira para allá, aquí tenemos otros hijos de consolación. Pero tristemente, lo que no sabían, que aunque podían haber engañado a la comunidad de creyentes, no podían engañar al Espíritu Santo de Dios. Y déjenme decirle, amados hermanos, que cuando uno lee esta narrativa, uno se pregunta, ¿realmente estas personas eran creyentes o no eran creyentes? Porque estaban llenos de Satanás. ¿Qué pasó aquí? Pero cuando nosotros buscamos y leemos y buscamos otros hermanos que llevan mucho más años que nosotros interpretando la palabra, la mayoría de los intérpretes, teólogos y comentaristas entienden que esta pareja era parte de la comunidad de creyentes. Lo que ellos interpretan es que lo que están haciendo que estos creyentes que estaban siendo parte de la comunidad de creyentes se dejaron engañar por el mismo Satanás. Se dejaron tentar por Satanás. Tanto así que prefirieron mentir antes de decir la verdad. ¡Wow! Hermano, piense un momento en esta situación que se está dando. Esta gente es parte de la comunidad. Es un hermano que se sienta semana tras semana a compartir la palabra, a cantar coritos, a escuchar el sermón, pero aunque está allí, no está viviendo de una manera genuina delante del Señor. Si fuese que es un no convertido, quizá uno dice, pues, se puede esperar eso, pero de un creyente. Y dice la palabra del Señor, versículo 5, que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El juicio de Dios fue instantáneo y fue fatal. Fue instantáneo y fue fatal. Expiró. Y dice, y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Todos los que estaban allí tienen que en ese momento haberse evaluado a sí mismos. ¡Auch! Y dice que entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, sacándolo y le dieron sepultura. Y escuchaba a un hermano pastor predicar este pasaje y decía, esto es un buen ministerio para los jóvenes, el de sepultar a los que se mueren. Y la palabra continúa diciéndonos que como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. No sabemos qué estaba haciendo la mujer, no sé si fue que se quedó cocinando en la casa. Pero entonces dice que llegó la mujer y Pedro le hace la pregunta, dime, ¿en cuánto fue que vendieron el precio? ¿En esto? Y ella dice, sí, eso mismo. Ay, papá. Esta mujer tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero prefirió callársela y seguir con la mentira.
Y dice la palabra que entonces Pedro dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando miramos este episodio nos lleva a reflexionar sobre la seriedad del pecado que cometió Ananías y Zafira. Su pecado no estuvo en retener parte de la ganancia, sino en mentir a Dios sobre ella. La hipocresía espiritual es un pecado grave delante del Dios Santo. Querer aparentar una comunión que no tenían le costó la vida. Qué difícil. Y en el versículo 9, Pedro le dice, ¿por qué pusieron a prueba? Y la Reina Valera dice, ¿por qué tentaron al Señor? Y esto nos trae a memoria a Éxodo 17:7, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y dice que se pusieron a quejarse contra Dios. Y dice, ¿por qué me han tentado? Entre las aguas de Meriba. Y es que muchas veces la gente, aún conociendo a Dios, toman por muy poco la santidad de Dios. Aquí vemos una disciplina extrema o juicio divino que nos recuerda que la gracia y la misericordia de Dios no disminuyen su santidad. La gracia y la misericordia de Dios no disminuyen su santidad. Triste gente, la gente piensa que porque vivimos en la gracia ya no debemos vivir en santidad. Pero eso no es lo que vemos aquí. Dios no solamente es santo, sino que quiere que una iglesia sea santa. O sea, que su iglesia sea santa y pura para sí mismo. Por eso en Efesios 5, versículos 26 y 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, al considerar este punto tenemos que preguntarnos qué pasaría si Dios decidiera pasar juicio hoy sobre nuestra iglesia. ¿Pasaríamos nosotros la prueba de sinceridad o caeríamos bajo el juicio divino debido a nuestra hipocresía? Esta pregunta no es para otra gente que está afuera. Esta pregunta es para nosotros, amada iglesia. Ciertamente no sabemos qué fue lo que movió a este matrimonio a mentir contra Dios, pero tenemos que considerar que muchas veces nosotros somos movidos por los motivos incorrectos. Algunos pudieran pensar qué juicio tan severo hizo Dios que no les dio break y los liquidó al instante. Pero cuando nosotros consideramos la santidad de Dios al lado de nuestro pecado, ningún juicio es tan severo. Dios está interesado en preservar la pureza de la iglesia y el testimonio de su santidad. Lamentablemente, a este matrimonio le costó la vida y a nosotros también nos puede costar. Dios se toma muy en serio la santidad y la pureza de su iglesia. La pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿hay hipocresía espiritual en mi vida? ¿Estoy yo tratando de falsificar la obra del Espíritu Santo en mi vida? Y la advertencia es, no caigas en el engaño de Satanás. Arrepiéntete delante de Dios, porque todavía hay oportunidad y misericordia. Finalmente, Lucas nos presenta el resultado de este juicio tan severo en medio del pueblo y de la comunidad. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Es una expresión bastante corta, pero profunda, lo que Lucas nos transmite.
vino un gran temor. Y cuando se habla aquí de un gran temor, se refiere a un temor referente conforme a la santidad de Dios. Es reconocer que Dios es santo y que yo debo vivir conforme a esa santidad. Cuando yo me acerco al Señor, debo hacerlo con un corazón genuinamente, no con un corazón hipócrita, tratando de aparentar lo que no soy. Por eso Jesús le dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque un corazón genuino es reconocer que nosotros somos pobres de espíritu, que somos débiles, que fallamos y que necesitamos del Señor Jesucristo. Y Dios abre sus brazos de amor por medio de Jesucristo y nos rescata, nos perdona, nos redime. Pero cuando tratamos de aparentar lo que no somos, caemos en orgullo, en soberbia y nos puede costar la vida. Por eso 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor a Dios es lo que provoca que la iglesia continúe viviendo en una genuina comunión. Hermano, porque la santidad de Dios no es un juego, es la esencia de su carácter. Él está comprometido con su santidad y con la santidad de la iglesia, y Él hará lo que tenga que hacer para que así permanezca. Esto provocó un temor reverente no solamente dentro de la comunidad de creyentes. Dice que todos los que escucharon. Y esto es importante porque esta situación se da en el inicio de la iglesia. Dios tenía que obrar de una manera para preservar su iglesia al punto de que todavía hoy día pudiese permanecer la iglesia. Y cuando una persona tiene un cáncer, no le pasan la manita al cáncer, lo extirpan. Lo extirpan. Amado, y yo estoy haciendo estas pausas, pero es porque yo quiero que usted reflexione en cada palabra y en la seriedad que este sermón tiene. Si esta iglesia que estaba en sus inicios se contamina a tal punto, el testimonio de la iglesia se hubiera habido afectado al punto que hubiera perdido el favor del pueblo, y por lo tanto la gente ya no hubiera querido escuchar más el evangelio. Lo que está sucediendo hoy día. ¿Por qué hay gente que no quiere escuchar el evangelio? Porque la iglesia no da testimonio de la santidad de Dios. Dice: ¿para qué yo voy a la iglesia si esa gente está peor que yo? El problema es que hemos permitido y que le hemos dicho bienvenido a todo el mundo sin examinar si verdaderamente hay fruto de arrepentimiento. Y después de un tiempo decimos: este es hermano. Y entonces todo el mundo lo ve, de afuera lo ve, porque va a la iglesia, es hermano, es de la iglesia tal. Por eso en Mateo nos habla acerca de la disciplina, que cuando alguien continúa pecando, ¿qué tiene que ser? Sácalo para afuera, excomúlgalo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el cáncer se siga regando en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios mismo encargándose de extirpar el cáncer, purificar a la iglesia para que la iglesia pueda continuar viviendo en pureza y santidad. Para nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que recordar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos un llamado a vivir en santidad. Una santidad que dice: sin la cual nadie verá al Señor. Una santidad que es producida por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero también tenemos que reconocer, amados hermanos, que muchas veces nosotros olvidamos esta santidad. A veces olvidamos el sentido de la santidad de Dios. El mismo Dios que obró juicio en la vida de estas personas para preservar la santidad y la pureza de la iglesia, todavía continúa obrando hoy. Y nosotros no pensamos que ya eso no vuelve a pasar. Puede pasar, amados hermanos. Si no pasa, es porque Dios es grande en misericordia.
Pero Dios puede hacerlo. El que nosotros no veamos gente cayendo muerta cada vez que alguien trata de falsificar al Espíritu Santo de Dios, no significa que Dios deje de ser santo y que Dios no pueda ejercer un juicio. Dios puede hacerlo. Nosotros hemos sido salvados por gracia, hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios y nuestra vida debe reflejar esa genuina comunión viviendo en santidad. No debemos vivir tratando de impresionar a la gente. Olvídese de eso. Cada vez que nosotros tratamos de impresionar a la gente, vamos a estar falsificando nuestra comunión con el Señor. Vamos a comenzar a vivir hipócritamente porque vamos a tratar de vivir un estándar de vida que no podemos, porque el único que puede provocar santidad en nuestras vidas es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros confesamos nuestro pecado y venimos en arrepentimiento y fe. Satanás anda, mire hermano, como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, a quien engañar con sus mentiras, y no hay nadie que esté exento de eso. Nosotros podemos caer allí. Por eso debemos vivir bajo el temor reverente que produce la santidad de Dios en nuestras vidas, para que el testimonio de la santidad de Dios primeramente no se vea afectado a los ojos del mundo, y que también podamos continuar la expansión del Evangelio hasta los confines de la tierra. La buena noticia, amados hermanos, es que aun cuando nosotros hayamos fallado en mantener una genuina comunión, ya sea a través de la generosidad, a través del cuidado, a través del testimonio de Jesucristo, todavía podemos venir en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, yo he fallado, pero hoy sinceramente vengo delante de ti para que tú me perdones. Jesús es el ejemplo perfecto de dar todo genuinamente. Él no se dio por vanagloria, ni tampoco se dio en parte para salvarnos, sino que se dio por completo para traer una completa redención. Ahora nosotros, por causa de esta nueva vida que tenemos en Cristo, podemos vivir conforme al Espíritu de Dios nos ha llamado. Y por su abundante gracia podemos dar con corazones sinceros y vivir una genuina comunión de manera que los que nos rodean tengan que glorificar el nombre de Cristo. Que el temor reverente con el que se vive dentro de la iglesia alcance la comunidad. Por cuanto Dios está comprometido con la santidad y pureza de su iglesia, de la cual tú y yo somos parte, esta narrativa nos mueve a vivir con temor y temblor delante de aquel que nos salvó. Debemos examinar nuestras vidas, debemos examinar nuestros corazones, pero también podemos hacer como nos invita Hebreos 10, capítulo 10, versículos 19 al 23, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros podemos acercarnos delante de Él y pedirle: Señor, purifícame cada día más. Examina mi corazón, mira qué hay dentro de mí, como dice el salmista en el Salmo 139. Examina mi corazón. Mira a ver si hay camino de perversidad en mí. Límpiame, purifícame, Señor. Pues yo quiero tener una genuina comunión contigo, que no solamente se vea a través de nuestra generosidad, de nuestro cuidado, sino de nuestra santidad y nuestra unidad como iglesia. ¿Y cuál es el llamado para aquel que no es creyente? Déjeme decirte que Dios conoce tu corazón. No hay forma de que tú puedas engañar
al Santo Espíritu. No hay manera de que tú puedas decir, yo me he visto de tal manera, yo actúo de tal forma, y tú puedas engañar al Espíritu Santo. El llamado es acercarte hoy delante de aquel que conoce tus pensamientos, conoce los corazones, y que con sinceridad de corazón puedas confesar tu pecado y poner tu fe en Jesucristo, y Él te perdonará, te limpiará y te santificará para que puedas vivir en una genuina comunión. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Primeramente, Señor, Padre, para pedirte, Dios mío, que si en alguna manera hemos fallado contra ti y nuestros corazones se han encontrado con hipocresía espiritual, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Tú nos limpies, nos purifiques y nos ayudes a vivir con un temor reverente, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que provoque una genuina comunión en medio de tu iglesia, de tal manera que tu gracia abunde en medio vuestro. Que cada una de las necesidades que hayan en medio vuestro sean completas en ti, Dios mío. Que sean suplidas, Señor. Para que aquellos que miran desde afuera puedan también experimentar, Señor, lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, la santidad, el llamado que tú haces, Señor, y puedan reconocer que no hay otro camino, sino es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda gloria y honra. Amén, amén.